Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alejandra Salas Rangel. Estoy cursando el tercer semestre de la licenciatura en Letras en modalidad semipresencial en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Para la materia de Latín, Lengua y Cultura 2, voy a hablarles sobre Marco Fabio Quintiliano, que fue un orador, un retórico bastante famoso y sobre su obra más importante, que fueron las instituciones oratorias, que es una obra que consta de 12 libros. En este caso hablaremos únicamente del primero. Marco Fabio Quintiliano nació en el año 35 después de Cristo y falleció aproximadamente en el año 96. Él fue un célebre abogado de Calahorra, España, quien migró a Roma y tras haber completado su formación, trabajó como abogado, ganó fama como abogado y como orador, y también se le conoce por haber sido el abogado defensor de la reina Beatriz. La fama de Quintiliano era tal que el mismo emperador Vespasiano creó una cátedra de retórica exclusiva para él o solo para él, y esto convirtió a Quintiliano en retórico, el primer retor, perdón, a sueldo del Estado de Roma. Entre los alumnos que él llegó a tener se encontraban el futuro emperador Adriano y Pilinio el joven. El prestigio que tuvo Quintiliano, lo convirtió en una autoridad en la retórica aún después de su muerte, es decir, a la fecha, después, años, siglos después de que él falleció, sigue teniendo mucha fama, sigue teniendo mucho prestigio como retor. Mm, Después de 20 años de haber sido profesor de retórica, después de 20 años de profesorado, él se retira para escribir su obra, que son las instituciones oratorias, que como mencioné al inicio consta de 12 libros. Y en estos 12 libros se traza un plan educativo para los futuros retores. Este está dividido en cuatro temas principales, que es la pedagogía, la gramática, la retórica y la moral del orador. En estos libros se abarca tanto la educación inicial del retor, que viene desde la infancia, hasta todas las artes, todas las ciencias que el orador debe conocer para poder desempeñar bien su función como orador o como retor. Mm, Aquí Quintiliano en su obra, menciona cuatro razones importantes por las cuales él escribió este libro. Entre ellas, bueno, las cuatro son, la primera, y es como una excusa para él, el por qué la está escribiendo, fue contribuir a la educación del hijo de su amigo Marcelo Victorio, para que fuera un orador de renombre este niño. El segundo, pues él tenía el afán de juntar, pues, todos sus resultados de las prácticas a lo largo de su vida, después de estos 20 años de haber ejercido como profesor y de haber sido abogado. La tercera era evitar que las notas que se tomaban durante sus clases, durante sus enseñanzas, circularan como si fueran una copia original de algo que él ya había escrito, cuando realmente pues no, o sea, eran simplemente notas de algo que él había enseñado, pero él no tenía nada escrito todavía. Y pues circulaban de repente como si fuera una copia de algo que él ya había publicado. Y la cuarta, que es la más importante, creo yo, era inculcar el concepto de la retórica tal como él sentía que era el verdadero o el propio, el concepto de la retórica tal cual como debía de ser. Esto debido a que, pues, por lo mismo de que la retórica se le conocía como el arte del engaño o se le empezaba como a dar nombres que no eran como muy propios, muy éticos o muy morales para él, pues él trató como de hacer este libro más que nada para que entendieran lo que era realmente la retórica, que pues es el arte del bien decir. Para Quintiliano eso era la retórica, el arte del bien decir. Mm, Ahora vamos al libro uno de Quintiliano, de las instituciones oratorias. En este libro, Quintiliano nos habla de la educación que debe de tener el niño para poder ser un retor. Habla desde el momento en el que nace el niño, se debe de tener muy en cuenta qué clase de compañía va a tener,
Hay que tener en cuenta que las nodrizas, que los ayos, que los esclavos e incluso los padres, pues sean personas instruidas para que el niño tenga un ambiente propicio para su desarrollo, para sus enseñanzas, que no adquiera malas costumbres, que no adquiera vicios. Es decir, si su ayo, que en este caso es un tutor o alguien que se encarga de la primera enseñanza, no era muy instruido, no era muy culto, pues que fuera consciente de esto y pues tratara como de compensarlo, pero que nunca presumiera de serlo cuando realmente no, porque pues esto podría traer problemas en la educación del niño. Se trataba de que si los padres tampoco eran personas muy instruidas, desde el momento en el que ellos decidían qué clase de educación le querían dar a su niño, pues también mantenerse como instruidos, tratar de no entorpecer la educación del niño, buscar la forma de compensar esta parte de que a lo mejor ellos no tenían ese nivel de enseñanza que requerían para el niño, para justo, como lo mencioné, pues no caer en malas costumbres, no caer en vicios, a que el niño aprendiera desde un inicio qué era lo que sí y qué era lo que no estaba bien. Entonces, esto es como desde el inicio, como les mencioné, desde que nace el niño, se trata como de de que su círculo inicial sea un círculo que esté consciente de los objetivos que se tienen para el niño, las esperanzas o los sueños, por así decirlo, que se tienen para este niño y que se haga lo posible por cumplirlos, que se tengan a las personas, al círculo ideal para que el niño cumpla con estos objetivos que ya se le están planteando desde su nacimiento. También nos habla de la educación que va a recibir el niño tanto en la escuela, tanto en casa como en la escuela. A final de cuentas, la primera educación la va a recibir de sus padres, de sus nodrizas, de sus ayos, de sus esclavos. Y una vez que el niño ya crece y necesita entrar a la escuela, aquí Quintiliano nos da una breve comparación o explicación de por qué sí o por qué no el niño debería de ir a una escuela pública o permanecer con educación privada con un profesor privado. Básicamente, para Quintiliano era importante que el niño socializara, que el niño aprendiera a estar con otras personas iguales a él, en este caso, pues con otros niños que tuvieran la misma educación que él tiene o que compartieran conocimientos, porque a final de cuentas de todo se aprende, ¿no? Si el maestro recalca los errores de alguien, pues el niño aprende que esos errores que está recalcando el maestro de mi compañero de al lado, pues yo no los voy a repetir. Entonces, para Quintiliano, la educación pública era importante por el hecho de que pues el niño aprendía a socializar, socializando pues se hacen amistades a largo plazo y aprendes de los errores de los demás, tanto de los propios y viceversa, ¿no? Los demás aprenden de nuestros errores también. Entonces, también decía que sí era importante la educación pública, pero había que tratar de buscar una escuela en la que tuviera prestigio, que fuera concurrida, pero no tan concurrida, es decir, que fuera concurrida al grado de que digas, el maestro es tan bueno que la gente trae aquí a sus niños, pero no tan concurrida que hiciera que el maestro no prestara demasiada atención a los alumnos que tenía. Y sobre la educación privada, pues si bien era cierto que pues el maestro iba a tener atención únicamente para el niño, pues también era como un poquito en contra el hecho de que el niño no iba a socializar, de que el maestro a lo mejor no era tan instruido realmente o no podía con la presión de enseñar a más niños o a niños en grandes multitudes, entonces tal vez pues ahí era como alguna banderita roja para estos maestros, que sí estaba bien que pudieran tener como esa educación en casa, pero pues realmente, ¿qué tan buena iba a ser la educación si el niño no estaba aprendiendo de los demás, si no estaba socializando, si únicamente se le estaba encerrando en una burbuja? Y entonces, para Quintiliano sí era importante que se considerara preferentemente que el niño fuera a una escuela pública, para que tuviera esta parte de la socialización y esta parte del aprendizaje grupal. También en las instituciones se menciona que para todo hay una etapa. Entonces, si bien el niño tiene que aprender
de todo, tiene que aprender gramática, tiene que aprender artes, tiene que aprender ciencias. Hay partes de todo este aprendizaje que se tienen que aprender desde el juego, porque pues sigue siendo un niño, sigue teniendo la necesidad de jugar, de aprender de sus compañeros con el juego, y los niños pueden aprender con el juego a final de cuentas. Entonces los maestros tienen aquí como la responsabilidad de enseñarle a los niños, incluso en los momentos de ocio, incluso con los juegos, darles alguna lección o que aprendieran algo más. Mm, una parte importante era el lenguaje, el cual pues obviamente se aprende desde que el niño, antes de que el niño entre a la escuela. El lenguaje principal que se hablaba era el latín, pero también se hablaba el griego. El griego, ¿por qué? Porque era el lenguaje de las ciencias. Entonces, se recomendaba que el primer idioma que se les enseñara a los niños fuera el griego, porque a final de cuentas, al ser el latín el lenguaje principal, este lo iban a aprender eventualmente con el uso y con el paso del tiempo, con la práctica, pues iba a ser el idioma que más iban a dominar. Pero el griego, pues no, o sea, era un idioma que no era su lengua natal, entonces sí era un idioma que tenían que aprender, pero también se recomendaba que no lo aprendieran tanto para que no cayeran en extranjerismos, que no cayeran en mezclar palabras de un idioma con otro. Una vez que el niño ya tenía dominados los idiomas, que el niño ya había aprendido todo lo que tenía que aprender en casa y que empezaba la escuela, conforme iban creciendo se le iban enseñando diferentes cosas. En este caso lo que seguía era enseñarle la gramática, tenían que aprender gramática, como les mencionaba, también tenían que aprender sobre el arte, mm, y ciencias. Entonces, básicamente esto es a grandes rasgos lo que se habla en el primer libro de las instituciones oratorias, lo que viene siendo las el ambiente ideal de las escuelas, los temas ideales que deben de tener las escuelas, cómo debe de comportarse el maestro. Incluso se menciona que Quintiliano estaba en contra, o sea, a pesar de que los emperadores o muchas otras personas, eminencias, estaban a favor de los castigos físicos hacia los niños, él estaba en contra de estos castigos porque eventualmente al niño le iba a parecer como cualquier cosa que recibiera un castigo físico, y conforme fuera creciendo, pues realmente iba a perder la importancia, o sea, ya no iba a haber forma de castigar a un niño o a esta persona, y iba a ser una persona muy rebelde. Entonces se animaba a los maestros a que no se les castigara de forma física, sino que este, se les corrigiera con las palabras, se les hiciera entender qué es lo que estaba mal, se les dieran lecciones de por qué sí, por qué no se tenía que hacer como se hizo. Y aparte, pues, este, evita, y aparte también, perdón, se menciona que los alumnos también debían de tener como ese respeto y ese agradecimiento hacia el maestro, porque a final de cuentas el maestro los está guiando, está viendo las aptitudes que tienen los niños y en base a estas aptitudes los van a ir formando, ya sea para que se dediquen a la historia, ya sea para que se dediquen a la oratoria, pero se les va a ir formando y los maestros los van a formar con paciencia, con cuidado, con amor, con respeto. Y se pide para los alumnos que tengan ese mismo amor y respeto hacia su maestro. También los padres de familia que forman parte importante de la crianza, pues deberían de tener como esta parte de amistosa hacia el maestro, donde no se pierde el respeto, donde exista la comunicación para saber qué es lo que se puede ir mejorando en la educación de los niños, reconocer cuando el niño está bien, cuando el niño está mal. Se les va enseñando cuáles son las primeras lecturas que deben de ir aprendiendo, llámense fábulas, llámense los clásicos, para que ellos, vayan aprendiendo, vayan formando su propio carácter y también vayan creando sus propias composiciones que eventualmente podrían declamar en frente de sus familias a modo de premios si se comportaban o si trabajaban de forma correcta en la escuela. Entonces, les digo, esto es básicamente, a grosso modo, de lo que habla el primer libro de las instituciones oratorias y de lo que en lo que se basa, pues, la obra de Quintiliano. Muchas gracias por su atención. Repito, mi nombre es Alejandra Salas Rangel y soy de tercer semestre de semipresencial en
la carrera de licenciatura en letras.